Hola, muy buenos días. Pero muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Práctica Test y a una nueva sesión acá, repasando nuestro libro El Nuevo Conductor. Hola, Carroquita, muy buenos días. Buenos días, Carolina. Bienvenidos, bienvenidas todo el mundo que se está incorporando. Hola, Patricio, muy buenos días. Stephanie nuevamente dice, buenos días. Bárbara, buenos días. Bueno, espero que todo esté muy bien. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy, de nuestro temario que tenemos. Hola, Denise. Muy buenos días, Denise. Bienvenida a todos los nuevos, igual que se incorporan. Espero que les guste nuestra modalidad. Ya, hoy día, martes, nos corresponde principios de la conducción acá. Ese es el tema para hoy día, correspondiente a los capítulos que tiene nuestro libro del nuevo conductor, clase B, ¿ok? Principios de la conducción, dice ahí, ya, día martes. Ya, acá en realidad vamos a ver tres temas en uno. Esta es como la clase más larga que haya. Vamos a estar igual de ajustarnos los tiempos, pero acá hay harto que ver. Así es que vamos a empezar de inmediato, sin tanto preámbulo. Vamos al tiro. Ahí tenemos, ¿cierto?, el tema principal. Claro, los principios de la conducción abarca varios temas, pero hay tres principales que hay que ver. Acá está el funcionamiento del vehículo, o sea, como la parte técnica, mecánica, un poquito igual. ¿De acuerdo? Veamos. Entonces, es lo que vamos a ver hoy día, lo que ustedes tienen en pantalla en este momento. Funcionamiento del automóvil, que es lo primero que vamos a ver, haciendo hincapié en cómo está compuesto, cuáles son sus principales sistemas, ¿ya? Y también aprovechamos de ver algunos chequeos, inspecciones que debe conocer todo conductor. Hola, Alejandra, muy buenos días. Incorporado aquí mismo tenemos la seguridad pasiva, que forma parte del vehículo, porque estos son sistemas que también tiene el vehículo que sirven para protegernos. Ya la seguridad pasiva protege cuando nos vimos involucrados en algún siniestro, ¿cierto? La idea de la seguridad pasiva es protegernos para que suframos, ojalá, los menores daños posibles. Entonces, entender cuáles son estos sistemas. Y por último, el tercer tema que está dentro de este capítulo son las leyes físicas, la energía y las leyes físicas que están presentes en el transporte. Claro, cuando conducimos un vehículo, estamos sometidos a ciertas fuerzas, ciertas leyes físicas, aceleración, inercia, ciertas fuerzas centrífugas, etcétera. Hay que entender esto igual. Entenderlo esto puede hacer que podamos controlar, conducir mejor nuestro vehículo en determinadas situaciones, curvas, cierto, pendientes, subidas, etcétera. ¿Ya? Eso entonces consiste en general del capítulo de hoy. Y comenzamos de inmediato con el funcionamiento del automóvil. Como siempre, ustedes pueden ir dejando sus preguntas, comentarios, ¿cierto? Aportes ahí en la ventana de chat. Ya. Dice acá, principio y funcionamiento del vehículo, que es lo primero que vamos a ver. Entender, así como a grandes rasgos, cómo está compuesto un vehículo y por qué este funciona, por qué se mueve. Podemos decir que un vehículo se mueve gracias a que tiene un motor. Es algo que más o menos todos ya podemos ahí entender. El motor es lo que da movimientos. Porque las ruedas por sí solas no se mueven, ¿cierto? Ese movimiento proviene de algún lado, proviene del motor, ¿ya? ¿Y cómo el motor genera el movimiento? Bueno, porque dentro del motor ocurre un fenómeno químico, ¿ya? Ocurre un fenómeno de transformar la energía. Eso es lo que hace. Dentro del motor se produce una química de transformación de energía. ¿Qué tipo de energía? Transforma, ¿cierto?, la fuerza de la explosión en movimiento. Eso es lo que hace. Si leemos ahí, en la parte roja dice, gracias, acá tengo que agacharme un poquito con la cámara que tengo acá, gracias al principio de la combustión interna, transforma la energía de las explosiones en movimiento circular continuo. Claro, dentro del motor entonces se producen explosiones. Ese ruido que nosotros escuchamos, ese ronroneo como un gatito, a veces algunos motores que son bien suavecitos, en realidad son explosiones que se están produciendo cada décima de segundo, más o menos, está explotando dentro de un cilindro la mezcla de combustible y aire y hace que el cilindro mueva el pistón, perdón, que dentro del cilindro se produzca la explosión que da movimiento al pistón. ¿De acuerdo? Y todos estos pistones moviéndose coordinadamente hacen girar un eje llamado cigüeñal. Y ahí producimos el movimiento circular continuo que pasa por todo el sistema de transmisión, pasa por la caja de cambio, el sistema de transmisión, y finalmente llega al eje de tracción,
que hace que las ruedas giren para que el auto se desplace. Ahí acabo de decir, como a grosso modo, todo el proceso de movimiento del auto, ¿ya? También, una vez que sale este movimiento del motor, aunque una vez que el movimiento se genera en el motor y sale de ahí, pasa por un sistema que se llama embrague. Ahí es donde el conductor ya actúa directamente, donde él puede conectar y desconectar esta fuerza. ¿Cómo? Con su pedal de embrague. Cada vez que usted presiona el embrague a fondo, está desembragando, así se llama. Cuando usted lo pisa a fondo, usted produce el desembrague. ¿Qué cosa es el desembrague? Es la separación, la desconexión. ¿Ok? Eso pasa cuando usted lo presiona. Cuando usted quita el pedal del embrague, lo levanta, lo sube, produce la conexión. Se juntan las masas, ¿cierto? Se juntan, el disco de embrague se une al eje volante que se llama un engranaje grande que sale del motor. Se juntan y se unen para que el movimiento del motor pase hacia la caja de cambio. ¿Qué pasa en la caja de cambio? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es una caja de cambio? Es un modificador. Modifica el movimiento y la fuerza que entrega el motor. Cuando llega a la caja de cambio, la podemos transformar en más velocidad, más rapidez o más fuerza. Depende del cambio que queramos conectar. Si aplicamos un cambio bajo, ya esto lo une con unos engranajes que le proporcionan a ese movimiento mayor fuerza. Quizás no mucha velocidad, pero sí más fuerza en el giro. Si le ponemos un cambio alto, lo que va ligado a la velocidad que lleva el vehículo, igual, estamos conectándolo con un cambio que gira más rápido, que otorga más velocidad, ¿cierto?, al movimiento. Y esto, a su vez, sigue hacia el sistema de transmisión. Si tiene tracción trasera, va hacia el eje trasero, donde hace girar este eje para que el auto se desplace. ¿Ok? Ahí está descrito entonces todo lo que dice en el cuadrito al lado celeste, que me imagino ustedes ya lo leyeron, ¿ya? Serían los principios de cómo se mueve un vehículo, cómo logramos el movimiento, ¿sí? A grandes rasgos. Ahora, a continuación, nos vamos a concentrar más en el motor, ya que es como el corazón del vehículo, porque aquí hay varios sistemas que son muy importantes para su funcionamiento, ¿de acuerdo? Y hay algunas cositas que ustedes como conductores deben chequear, entender cómo funcionan, ¿cierto? Y también chequearlo. Entender los principios básicos, obviamente, porque aquí, en unos minutos, no vamos a pretender hacer un curso de mecánica para ustedes, no. Pero sí entregar algunos principios básicos de este funcionamiento y lo que usted debería revisar. Ya, veamos. Entonces tenemos la descripción del motor, la cual yo ya la acabo de explicar. ¿Eh? Miren, todo lo que está en el cuadrito blanco acá, si ustedes lo leen en este momento, es lo mismo que yo acabo de explicar acá. Así que pueden leerlo, ¿cierto? Ahí rápidamente lo que está en el cuadrito blanco para tener las dos nociones, ¿ya? El aprendizaje lo captamos audición, lo que cuenta el profe, y también visualmente a través de la lectura, ¿ya? Y algún día, kinésicamente, a través de la inspección del motor o a través de la conducción, cuando estemos manejando, igual vamos a sentir y vamos a acordar, cuando lo acelero, suena, son las explosiones, está girando el motor más rápido. Entonces estamos haciendo la relación, ¿ya? Entonces el aprendizaje tiene varios canales. Lo importante es ojalá usarlos todos. ¿Para qué? Para que quede más afianzado el conocimiento, ¿ya? De manera auditiva, de manera visual, de manera kinésica, al hacer, aprender haciendo igual. Perfecto. Creo que ya leyeron lo que estaba ahí. Más abajo tenemos un cuadrito ahí con fondo verde que nos muestra los principales sistemas del motor. Claro que sí. Para que el motor logre este objetivo, ¿cierto? Que es producir el movimiento, ¿cierto? Y todo lo demás, tiene que contar con el apoyo de estos sistemas. El motor trabaja, ¿cierto?, para la asistencia de estos sistemas, ¿ya? Un sistema que esté constantemente lubricando el motor. Enseguida lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque dentro del motor se mueven muchas piezas y estas necesitan ser lubricadas para que no haya un roce directo entre ellas. Un sistema que refrigere, porque la temperatura del motor sube mucho, aumenta demasiado, consecuencia de las explosiones. Tiene que haber un sistema que esté constantemente aminorando, bajando el exceso de temperatura. Un sistema eléctrico. Claro, el motor necesita la energía eléctrica para producir las chispas que enciendan las mezclas. Y también todo el auto necesita la energía eléctrica. Podemos entender también que el motor produce su propia energía eléctrica. Claro que sí. El motor cuenta con un generador que se llama alternador. Y ese produce energía eléctrica. Y a su vez la guarda la batería. ¿Ya? Y también el motor tiene un sistema de combustible y de escape, por supuesto, para producir el fenómeno químico de las explosiones
necesitamos que explote una cantidad de combustible, ¿ya? Mezclado con aire, benzina, aire o petróleo diésel, ¿cierto? Que también al ser rozado por el aire también entra en explosión, ¿ya? Y una vez que se produce la explosión, los gases de este fenómeno químico son evacuados, o sea, son eliminados a través del sistema de escape. Vamos con el primer sistema, lubricación, lo detallamos un poquito. Tiene la función de que no haya un roce directo entre las piezas. Y vengo en la fotografía, un motor en corte, donde se puede apreciar un poquito qué es lo que hay dentro del motor. Se alcanza a apreciar acá los pistones, ¿cierto? Están dentro de los cilindros acá, las válvulas arribita, transmisión y el escape, por ahí es donde ingresa la mezcla de combustible, ¿ya? Se abre una válvula para que ingrese el aire mezclado con la benzina al cilindro, ¿ya? Y después cuando ya explota esto, hay otra válvula de escape, se abre para que salgan los gases hacia afuera, ¿ya? Acá está el cigüeñal, es el eje interior del motor que gira, gracias al movimiento que dan los pistones, ¿ya? Acá abajo, perdón, acá está el cigüeñal. Acá donde estoy moviendo el cursor, acá, ¿ya? Lo que está arriba es el eje del árbol de levas que se llama, que hace que se muevan las válvulas, transmisión y esto, ¿ya? Está abajo el más grueso, el eje más grueso que se ve, que es un poco irregular, ese es el cigüeñal, es el que ya ahí ya se produce el movimiento circular continuo. Y cuando el motor está en descanso, cuando no está andando, toda la lubricación, todo el aceite que tiene, escurre, baja y cae, ¿cierto? Por la gravedad, acá abajo, o sea, no cae afuera del motor, no, cae a una parte que es como la gotita del motor, por así decirlo, que se llama cárter. Ahí reposa, ahí descansa el aceite. Hasta ese espacio, hasta ese compartimento, llega la punta de una varilla, que es la varilla para medir aceite. Y cuando el auto está en reposo, usted aprovecha también de medir el aceite cuando tenga que revisarlo. Importante hacer estos chequeos cada cierto tiempo, según indique el fabricante. Generalmente algunos lo hacen semanalmente, quincenalmente. Bueno, depende de lo que indique el fabricante y también la antigüedad del vehículo. Si tengo un vehículo más antiguo, hay que revisarlo más seguido, ¿ya? Y también el aceite se cambia cada cierto tiempo porque pierde sus propiedades. Sí, también cuando indique el fabricante, hay que llevarlo al taller para que le hagan el cambio de aceite. Los cambios más comunes se dan generalmente a los 10.000 kilómetros. La gran mayoría de los vehículos a los 10.000 kilómetros, ¿ya? Por eso este cambio se tiene que anotar en una tarjetita y el conductor de vez en cuando revisa para saber cuánto le falta para este cambio, ¿ya? Ok, esto comprende entonces el sistema de lubricación. Una falla de estas es muy dañina para el motor. Por ejemplo, si un conductor, ¿cierto?, por algún motivo tuvo una pérdida de aceite, ¿ya? Y siguió conduciendo su vehículo. Hubo una luz de testigo que le avisó. Esto es muy importante. Lo que voy a comentar ahora. Toda falla, voy a marcar algo acá, un segundito. Toda falla crítica que tenga un vehículo, ¿ya? Toda falla técnica o sistema que esté trabajando de manera irregular, de manera anómala, ¿cierto? Lo bueno hoy en día con los autos es que el auto usted le va a avisar, ¿ya? Cuando ya la falla, ¿cierto?, llega a un punto severo, ya está llegando a un punto crítico, se le enciende lo que se llama una luz de testigo en el tablero de instrumentos. Por eso es importante que el conductor, cuando conduce su vehículo, vaya dando periódicamente algunos chequeos, unas miraditas al tablero, ya siempre, ir viendo la velocidad, principalmente uno anda revisando, y las posibles luces de testigo de que me avisan. Cuidado entonces con las luces de color rojo. Las luces de color rojo en el tablero de instrumentos siempre me indican que algo no está bien. Una luz indicadora, con esa luz, con ese icono que vemos ahí, la relacionamos directamente con el aceite, con la lubricación. Algo pasa con el aceite. Si se me enciende esa luz, lo más idóneo que usted puede hacer es buscar un lugar seguro para detenerse, ¿cierto? Para estacionarse y apagar el motor de su vehículo enseguida, en cuanto pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque eso significa que el motor está trabajando con un problema de lubricación. Y si este problema es severo, usted lisa y llanamente se puede echar el motor. Así es. Si el motor sigue trabajando con este problema, con este déficit, ¿ya? Esto es muy raro que llega a pasar, o sea, tiene que ser un descuido muy grande, un auto quizás ya muy antiguo que empiece con problemas, siempre hay que estar atento, ¿ya? Ok. Sigamos con el siguiente sistema, también es sumamente importante, tanto como la lubricación,
Sistema eléctrico del vehículo. Como ya dije, su vehículo de usted consume energía eléctrica, necesita electricidad para muchas cosas. La principal de ellas es producir las chispas que encienden la mezcla, ¿cierto? Que producen la explosión, ¿ya? También para las luces, la radio, la calefacción, para mover el motor de partida, que es el que arranca al principio. Cuando nosotros giramos la llave para arrancar el motor principal, lo que arranca en primera instancia no es el motor principal, no es el motor grande, no. Lo que arranca en primera instancia es un motor pequeñito que se conoce como motor de partida o motor de arranque. Justamente esa es su función, dar arranque. Este motorcito es eléctrico, ¿ya? Y se mueve, arranca, justamente por el contacto, porque llega el golpe de corriente cuando nosotros arrancamos el motor, ¿ya? ¿Qué pasa con ese motor pequeñito? Está unido al motor principal a través de un engranaje, se une, ¿cierto? Y como está unido, lo hace girar. Cuando hace girar al motor principal, este motor pequeño, ¿qué pasa con el motor principal? Se mueve su cigüeñal, se mueven, ¿cierto? Se mueven las bielas, los pistones, las válvulas de admisión se abren para que ingrese el combustible, se activa el sistema porque el computador también manda la señal, ya que es el momento de encenderse, se activa, ¿cierto? Todo el sistema a través de sensores hoy en día para que llegue la chispa y enciendan los cilindros. Todo esto automático, o sea, que pasa en fracciones de segundo. Y, boom, produce la explosión en parte del motor principal. Así se produce el encendido del motor principal. Y el motor pequeñito, que se llama motor de partida, se desconecta en ese momento, ¿cierto? O sea, cuando nosotros soltamos la llave, arrancamos el motor, soltamos la llave, como que la llave vuelve un poquitito. No sé si se han dado cuenta que como que vuelve un cachito. Eso significa que el motor pequeñito se desconectó, se fue abajo. Su función de él era solamente dar la partida inicial. Después, ya tranquilito, este motor de partida ya no hace nada, ¿ya? Por eso es importante que usted, una vez que arrancó el motor, suelte la llave. Y también tenga cuidado, si el motor está andando, ¿ya? No querer hacer arrancarlo de nuevo. Siempre escucharlo bien, ¿ya? Ok. Otro punto importante del sistema eléctrico que el conductor debe chequear es justamente la correa del alternador, ¿ya? ¿Qué es el alternador? Es el que produce la energía eléctrica, ¿ok? Este es nuestro generador de energía. La produce porque está unido al motor principal a través de una banda de goma o correa de goma, ¿cierto? Entonces, cuando el motor gira, el motor principal gira, hace girar también al alternador. Y el alternador, ¿cierto? El giro, el movimiento lo transforma en energía eléctrica. Así produce entonces la energía eléctrica que alimenta todos los sistemas del auto y mantiene la carga de la batería. O sea que el alternador en el fondo es como su cargador, es su cargador de batería, ¿ya? Eso es el alternador, para que usted lo entienda mejor. ¿Ok? La batería, ¿cierto? Solamente acumula energía, guarda energía. La energía que produce el alternador. Acá usted podría decir, por ejemplo, que esta banda, esta correa, que generalmente en casi todos los vehículos está visible, uno la puede ver, tiene acceso, hay algunos que no, las tiene más escondidas, pero la gran mayoría la tiene visible. Entonces usted puede chequear que esta correa esté siempre en buenas condiciones, porque esta se tiende a gastar con el uso. Sobre todo cuando está un poquito suelta, se gasta, se va desgastando. Chequearla, tocarla con el motor en frío. Todos los chequeos se hacen con el auto parado, motor en frío, ¿ok? Y también le podemos hacer presión, así con el dedito, para ver que esté bien tensa, tiene que estar bien tirante. No tiene que estar floja, no tiene que estar suelta, tiene que estar siempre bien tensa, ¿ok? Ya, eso puede chequear. ¿Qué otra cosita más puede chequear en este sistema? Las conexiones de la batería. ¿Ya? Esta que vemos acá, que es una abrazadera, ya son los cables que están abrazados acá en los bornes. Estas conexiones deben estar siempre limpias, me refiero sin sulfato, ¿ya? Y bien apretaditas, bien ajustaditas, que no estén sueltas, falsas, para que haya una buena conexión a la batería. ¿Ok? Estos bornes se tienden a sulfatar. El sulfatamiento es como un hongo que le viene, ¿ya? Y eso genera un aislante del paso de corriente. Si usted ve de pronto que tiene como una capa media blanquecina encima, ¿ya? Es justamente el sulfatamiento. Eso lo puede limpiar con agua con carbonato o con limón artificial. Patricio me pregunta, profe, si se cambia la correa del alternador, ¿se puede uno mismo hacer el cambio o se tiene que llevar al mecánico? Muy bien, buena pregunta. ¿Qué chequeos que puede hacer uno mismo? Los chequeos que estoy hablando lo hace uno mismo. Ahora estos cambios, lo ideal sería con un mecánico, pero si tú tienes conocimiento,
podría hacerlo tú mismo. Sí, no es tan complejo, ¿ya? Pero requiere un poquito de fuerza a veces para soltar algunos pernos que son apretados. Después hay que hacer palanca también para estirar esa correa. Entonces hay que tener cierta experiencia, la verdad. ¿Ya? Ahora, si usted tiene, le pega un poco a la mecánica, sí. Este cambio de correa no es tan complejo, tampoco debería salir tan caro. ¿Ok? Ahora, hay vehículos hoy en día que tienen muy poco espacio para trabajar, para hacer estos cambios. Entonces hay que entrar a desarmar otra cosa para tener acceso a la correa. Y esto ya lo hace más complejo. Por ende, en algunos vehículos habría que ir al mecánico. Los vehículos más antiguos generalmente contaban con más espacio para hacer estos trabajos. Era más simple. Hoy en día como que todo viene ya comprimido, compacto. ¿Ya? Y hay que a veces desarmar otro sistema para tener acceso a este. Y se hace más complejo. Así es que eso va a ser relativo, Patricio. Depende del vehículo, tu conocimiento, experiencia, lo podría hacer tú quizás, o lo mejor sería a veces llevarlo al mecánico, ¿ya? Ya que recién hablamos de la luz indicadora de presión de aceite, ¿cierto? Que se enciende la batería, igual que una luz de testigo. Repito, todas las luces de color rojo en el tablero de instrumento indican que algo no está bien, que hay alguna anomalía. No debería encenderse ninguna luz roja con el vehículo en movimiento, ¿ya? O con el vehículo andando, motor andando. Salvo la luz del freno de mano cuando este esté puesto, obviamente, que te avisa, te recuerda que hay que quitarlo. Si se enciende la luz que está ahí de testigo, indica que algo pasa con el sistema eléctrico. Generalmente puede ser que la batería no está recibiendo carga. Se puede haber desconectado un estos bordes, ¿cierto? Se puede haber cortado la correa, porque se corta por desgaste igual, como digo, como ya dije, hay que revisarla. ¿Okay? Entonces, algo no está bien. No es una pana tan severa que diga, se me va a echar a perder. No es como la anterior, no es como esta, presión de aceite, que el daño al motor podría ser muy grande. Esta no es tan severa, pero igual sería bueno que usted se detenga y vea el problema. Cuidado con apagar el motor, porque si la batería no tiene carga, después capaz que no arranque nuevamente. Vamos al siguiente sistema de combustible y sistema de escape. ¿Qué nos dice acá con este sistema? Bueno, esto es la benzina, la conocemos, ¿ya? La benzina. La benzina, ¿cierto? En sí el sistema se compone del estanque, las cañerías que llegan hasta la bomba inyectora, ¿ya? Y los filtros que están para limpiar el combustible, la benzina, ¿ok? Generalmente el estanque está separado del motor. El motor está generalmente en casi todos los vehículos adelante y el estanque de benzina está atrás, ¿cierto? Aparte, lejos, apartado, por el calor que produce el motor, obviamente, ¿ya? Después nos dice acá que los vapones de gasolina pueden ser cancerígenos, sí. Hay que tener cuidado cuando se cargue combustible, trate de subir los vidrios, inhalarlo lo menos posible. Esos vapores pueden ser cancerígenos. También nos recomienda cada vez que podamos procurar llenar el estanque, obviamente es igual depende del bolsillo. ¿Por qué? Porque llenando el estanque, ¿cierto? Contamina menos al liberarse menos gases. La benzina tiende a ser volátil y cuando queda el estanque a media, ¿cierto? Queda un espacio para que se produzcan gases, ¿ya? Incluso un estanque lleno hace que el vehículo ahorre más combustible que un estanque medio vacío, ¿ya? Porque tiene más espacio para que la benzina se vaya evaporando. La benzina se evapora con facilidad porque es muy volátil, ¿ok? Este consejo importante nos dice, sentir olor a la benzina que es bastante penetrante, ¿eh? El olor a la benzina se percibe, se reconoce con facilidad porque es fuerte, ¿ya? Sentir olor a la gasolina no es bueno, es peligroso, tenga cuidado, no es normal. Si usted va conduciendo, ¿cierto? Su vehículo y empieza a sentir olor a gasolina, lo más razonable es que se detenga y vea el problema. A no ser que usted recién cargue una benzina, es obvio que queda como el olor a un principio. Les cuento una experiencia corta. Hace casi un mes o quizás menos de un mes, cargando combustible, ¿cierto? El señor de la bomba ahí me dejó mal cerrar la tapa. Esta tapita, esta que está acá. Esta es una tapa roja, ¿cierto? Que se atornilla ahí. Y una tornilla hasta que suene. Esa quedó mal cerrada, como que le di una sola vuelta y después me cerró la tapa de afuera. ¿Sí? Ok, terminó de cargar benzina, me salí, me fui y sentía el olor a combustible, sentía así. Pero después de 10 minutos lo seguía sintiendo, ya casi entrando a la carretera. Entrando a la carretera. A lo cual que después busqué un estacionamiento seguro, un lugar fuera de la calzada, salí, saqué mi vehículo y paré, me detuve a investigar el problema. ¿Por qué seguía con la gasolina? Claro, la tapa ya suelta
iba cayendo benzina, ¿ok? Más cerrada, sumamente peligroso, porque eso es un riesgo de incendio, incluso de explosión, ¿ya? El olor a gasolina, cuidado. Hay una pregunta del examen que habla justamente de todo lo que acabo de decir recién. Ante cualquier olor a gasolina, deténgase e investigue el problema. La gasolina dentro del vehículo no es normal. Podría producir un peligro de incendio, ¿ok? Y finalmente, que la gasolina, ten cuidado con la inhalación de los vapores, ya lo dijimos. Jamás encender nada, ningún encendedor, no se le ocurra fumar ni nada por el estilo, ¿ya? Y también se recomienda no hablar por celular mientras usted esté cargando combustible, ¿ok? Esas obligaciones entonces con respecto a este sistema. Los filtros hay que cambiarlo cada cierto tiempo según indique el fabricante. Filtros de aire y filtros de combustible. Siguiente sistema de refrigeración. Como ya habíamos dicho, encargado de que el motor no alcance una temperatura muy excesiva, ¿ya? Comúnmente se le conoce como el agua. Revisar el agua del radiador es como una frase bien antigua ya, ¿eh? Esto ha cambiado con el tiempo porque de partida hoy en día no se utiliza agua. Este sistema ya no utiliza agua de la llave, sino que utiliza un líquido refrigerante. O sea, para una emergencia, si no tenemos más, supongamos que tuvimos un problema de filtración, se nos fue el agua por alguna rotura del radiador, manguera, lo que sea, y estamos en el desierto, y lo único que llevamos son nuestras botellas de agua, bueno, sí, nos puede servir para una emergencia, pero lo ideal es que lo rellenemos con líquido refrigerante, que es parecido al agua, pero no es lo mismo. El líquido refrigerante tiene aditivos que cuidan el motor, que cuidan el bloque del motor, porque circula por el bloque, el radiador, los conductos y todo eso, porque no produce corrosión, porque tiene aditivos refrigerantes, porque tiene también una especie de lubricante. Entonces, esa es la famosa agua verde que conocemos, el agua verde. También hay una color media rojiza, también, ¿ya? Entonces, eso es lo que conocemos, bueno, a veces, ¿cierto? Cualquier eh, estación de servicio y hay los bidones con agua verde, ¿cierto? Ya. Ese es el líquido refrigerante, ¿ok? Es el líquido refrigerante. A ver, vamos a arreglar un poquito cómo funciona rápidamente, ¿ya? Circula por el bloque del motor. ¿Cuál es el bloque del motor? La parte como media del motor, es la parte más gruesa, más maciza que tiene el motor, ¿ya? Donde también están los cilindros, es lo que se ocupa para las explosiones, ¿ya? El bloque del motor. Entonces, el bloque del motor en sus paredes, por sus paredes, tiene una especie de túneles, ¿ok? Y por aquí circula, hagámoslo con verde mejor, que es el líquido refrigerante. Por aquí circula entonces el líquido refrigerante. Circula impulsado por una bomba. Cuando el motor está andando, hay una bomba que está girando. ¿De acuerdo? A ver, una pequeña pausa, porque alguien nos viene a contar una noticia acá. Es Iván, si me acuerdo, don Iván. Dice, hola, buenos días, profe. Todavía estoy en la dirección de tránsito, pero feliz, terminé mis exámenes. 38, 38. Excelente, muchas gracias por todo. Y obvio los recomendaré. Tenemos un nuevo alumno práctica 3 aprobado. Felicitaciones para Iván, nos deja muy contentos y nos motiva a seguir mejorando. Gracias, Iván, por venir a compartir tu alegría con nosotros. Ahí te están felicitando igual, Carroquita, tus compañeros, ¿cierto? Así es que, excelente, Iván. Gracias por la noticia y nuevamente felicitaciones. Ok, seguimos con la explicación acá entonces. Ahí te siguen felicitando tus compañeros. Ya. Entonces, estamos en el sistema de refrigeración, ¿cierto? Este líquido circula por las paredes del motor a través de unos conductos especiales. ¿Y qué es lo que hace? Absorbe el exceso de temperatura del motor. Absorbe, ¿cierto? Para que el motor no llegue a una temperatura muy alta. Este líquido circula, circula, circula. Y cuando ya este líquido se calienta mucho, porque igual toma temperatura, ¿ya? Hay una especie de llave de paso que se abre, que se llama termostato. Se abre el termostato por efecto del calor y permite que este líquido salga y se vaya al radiador. ¿Qué sucede en el radiador? Se vuelve a enfriar. ¿Ya? Se enfría a través del aire que ingresa por la mascarilla y a través de un ventilador. Se enfría gracias al aire, ingresa por la parte frontal, por la trompita del auto donde está la mascarilla, ¿cierto? Y por el otro lado, interno, tiene un ventilador que también ayuda a enfriar este líquido refrigerante y después, una vez que está frío, nuevamente lo devuelve al bloque del motor para seguir su misión de absorber temperatura.
¿ya? Del motor. ¿De acuerdo? Lo que sobra de este líquido, lo que rebalsa, podemos decir, de este famoso líquido refrigerante, va a parar una especie de depósito, de pequeño depósito, que eso todos ustedes deberían conocerlo, que se conoce como depósito de refrigerante, ¿ya? O depósito de agua, es como un plástico transparente, y ahí ustedes pueden ver el nivel y medir cómo está el nivel de su refrigerante, ¿ok? Obviamente tiene que estar siempre de la mitad o de la mitad hacia arriba aproximadamente, ¿ya? Eso se conoce como vaso de expansión, ¿ya? Ese bidoncito blanco que es el depósito. Ahí uno lo revisa. Incluso hay una agrega si hubiera un déficit. Repito, todos los chequeos y el hecho de agregar más refrigerantes deben hacerse con el motor frío y ojalá con el auto nivelado en un lugar plano, ¿ok? Ya. Igual que las otras luces de testigo, ya el tablero avisa si la temperatura llegará a subir excesivamente. Y acá tenemos un marcador de temperatura, con rojo acá, un marcador de temperatura, que es una especie de relojito que va a tener. Esa aguja nunca debería acercarse a la zona roja. A lo más que podría llegar sería a unos 3/4. Hasta ahí, aproximadamente. Generalmente anda entre un cuarto y la mitad de los vehículos, o a la mitad de los vehículos normales, ¿ya? Eso es normal. Si ya está llegando a la zona roja, o llegó a la zona roja, igual que con el tema del aceite, si usted llegara a pasar eso, una subida de temperatura, busque rápidamente un lugar seguro donde detenerse, estacione su vehículo y detenga el motor. Así de simple. Cuidado, no vaya directamente al radiador a destaparlo, como muestran por ahí en algunas películas, ¿cierto? Que, me acuerdo, había un tiempo un comercial que había por ahí un conductor que se sacaba, iba a socorrer, ¿cierto? A una conductora que quedó con este problema, se sacaba el pantalón y con el pantalón abría la tapa del radiador. Ya, eso es muy peligroso, eso no se hace. De hecho, el consejo sería que ni siquiera destapen nada. Dejen que el auto se enfríe a temperatura ambiente y pidan ayuda de grúa o algo por el estilo para mover el vehículo. ¿De acuerdo? Si hubiera que agregar refrigerante, se hace lentamente al depósito con el motor funcionando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el motor está funcionando, hace circular la bomba de agua. ¿Ok? Pero lo más seguro sería dejarlo ahí, que se enfríe a temperatura ambiente y que alguien nos remolque, que el motor vaya apagado, o sea, una grúa que se lleve el vehículo a un taller para revisarlo, en caso de una subida excesiva de temperatura. Me imagino que ustedes ya leyeron todo este párrafo que está acá al lado. Como yo acabo de explicar el funcionamiento, ¿cierto? Pero acá también nos muestra los problemas que puede tener, ¿ya? ¿Por qué puede haber una subida de temperatura? Dice principalmente por un sistema de refrigeración fluido, sí. Puede que estas mangueras, ¿cierto? Se cierren, se topen. Estas mangueritas que está acá, estas son mangueras, ¿eh? Acá la manguera que retorna el agua cuando ya está caliente y la manguera que manda de vuelta el agua al bloque del motor cuando ya el agua está fría, ¿ya? Son mangueras de goma. Estas se pueden cortar también, se pueden obstruir, ¿ya? Se pueden chupar, ya dije, ¿ok? Manguera rota, ¿cierto? O también puede ser que la bomba de agua, porque hay una bombita de agua que igual lo mueve una correa, puede ser que esa correa se haya cortado también, ¿ya? O una falla en el ventilador también que ayuda a enfriar el agua del radiador. O sea, pueden ser todas estas cosas que están acá, posibles fallos. A ustedes que responde como conductor, revisar el nivel en el depósito de agua, de refrigerante. Y cuando ande conduciendo, siempre unas miraditas al tablero, en eso aprovechamos de chequear la temperatura, el nivel de temperatura. ¿Ok? Muy bien, ahí todos sus compañeros siguen felicitando a Iván. Pasemos al siguiente sistema de combustible o escape. Y escape. Ya, porque acá tenemos dos sistemas en uno. Ya está conectado porque el escape se encarga de evacuar los gases que resultaron de la explosión. Ahí tenemos entonces el sistema de escape. ¿Ya habíamos hablado de combustible? Sí. Habíamos hablado de combustible, perdón. ¿Ya? Ahora vamos al de escape. ¿Está relacionado con el combustible? Sí. Porque este evacúa los gases que resultan de la quema de ese combustible. Ya. Tener en cuenta que los gases que salen al medio ambiente son venenosos. Hay que tener cuidado de no inhalarlo de forma frecuente. Mucho cuidado en los estacionamientos subterráneos o recintos cerrados. ¿Ya? Trate nunca de mantener su vehículo funcionando en un recinto cerrado. Eso es peligroso. Usted se puede estar envenenando sin darse cuenta. El gas del escape generalmente es incoloro e inoloro. No se ve. Salvo en la mañana, cuando está húmedo el sistema, ¿cierto? Sale vapor color blanquecino, un humito blanquecino.
Eso es vapor de agua, eso es normal. Ahí se ve un poquito. Después, cuando ya toma temperatura el motor, los gases de escape no se ven, son incoloros, tenga cuidado. Ahora, si el gas de escape es de color negro, medio oscuro, es que ahí hay un problema en la combustión. La mezcla está mala dentro del motor. ¿Ya? Si es de color azulino, es que está quemando aceite el motor, también hay un problema en el motor. ¿Ya? Si no tiene color y olor, normal, pero también peligroso porque lo puede inhalar sin darse cuenta. Un ruido normal, si usted siente que cambia el ruido de su vehículo de un momento a otro, lo más probable, y esto pasa muy comúnmente, es que se haya roto el sistema de escape en algún lado. Generalmente el silenciador que se rompe. Silenciador. Funciona es aminorar el ruido que se produce. ¿Ya? Si se rompe el escape o todo el escape en alguna zona, pasa mucho con los golpes a veces, o con la oxidación con el tiempo, o si se rompe el silenciador, va a cambiar inmediatamente el ruido del motor. Ese es un indicio casi inconfundible. ¿Ya? Ok. Realmente hoy en día se supone que los vehículos contaminan menos porque te dan un convertidor catalítico que es encargado de convertir, de transformar los gases que salen de la quema de escape para hacerlos más inofensivos. Pero en ningún momento son inocuos. Siempre los gases contaminan igual, ¿ya? Por mucho convertidor catalítico que tengamos hoy en día. ¿Ah? Recordemos que los gases de escape y la industria automotriz, ya entre otras cosas, son uno también de los principales causantes del efecto invernadero que tenemos en el planeta. Ya es uno de los principales causantes. ¿Ok? Hay una pregunta igual que habla de lo que acabo de decir. A no olvidar, estimados. Muy bien, ahí hemos pasado por los principales sistemas del motor y el funcionamiento del vehículo. Como acá tenemos 3 temas, vamos a avanzar rápidamente al segundo tema. ¿Ya? Vamos con lo siguiente, dejamos los principios de funcionamiento del automóvil y pasemos ahora al segundo tema, que es la seguridad pasiva o secundaria. Son sistemas que tiene el vehículo también. Son sistemas técnicos, podemos decir, que forman parte del auto. ¿Ya? Antes de comenzar, quiero empezar explicando, o antes de comenzar a leer lo que dice ahí, comenzar explicando lo que significa seguridad activa y pasiva, la diferencia entre cada una de ellas. Voy a partir con una pregunta mejor. A ver, ¿quién me puede decir qué es la seguridad activa? Porque aquí vamos a hablar de la seguridad pasiva inmediatamente. Pero quiero hablar primero un poquito de la seguridad activa. Antes de entrar a la seguridad pasiva, que es el tenor de este tema. ¿Alguien me puede decir, definir, comentar con sus palabras, qué entiende por seguridad activa? Activa los frenos, me dice Dani, y Duani también me dice lo mismo, los frenos son los Sisi, me dice, los Sisi. Activa nos protege de accidentes los frenos. También los neumáticos. Activa previene, Piero, ya. Por favor, lea a su compañero Piero. Piero dio como en el clavo. Sistemas que protegen de un impacto. No, estimado Patricio. No, ahí te fuiste la pasiva. ¿Ya? La palabra es evitar para la seguridad activa. ¿Ok? Ya, y me nombraron los frenos. Sí, los frenos es uno. El auto tiene varios sistemas de seguridad activa. Recordemos, para que no se equivoquen acá, digamos la palabra activa. Hablamos un poquito de la seguridad activa para hacer la diferencia, ¿ya? Voy a escribir acá. Activa, es lo que estamos hablando ahora. Seguridad activa o primaria, también se le conoce como primaria. ¿Ya? Ahí lo acabo de escribir en un cuadro de texto. Sí, prevenir. No solamente los impactos de NIS, los siniestros en general, que puedan producirse por falla técnica. ¿Ya? La activa tiene la función de prevenir. La pasiva tiene la función de proteger. ¿Cómo es lo que previene? Veamos. Claro, el auto debe estar construido de tal manera, bajo ciertos estándares que son internacionales, ¿ya? De manera que responda a todas las exigencias de la conducción. ¿Ok? Repito, lo que acabo de decir es sumamente importante. Ahí estoy englobando como todo el concepto. Miren, escuchen bien. Los automóviles, a través de normas internacionales estandarizadas, que los fabricantes de las empresas automotrices deben seguir, porque son normas internacionales, ¿ok? ¿Ya?
ellos cuando fabrican un vehículo deben considerar estos sistemas, el vehículo debe responder. Entonces debe estar fabricado de tal manera que el automóvil pueda responder de forma eficiente a las exigencias normales de la conducción. ¿Ah? En una vía, por ejemplo, que el auto se desplace, que la rueda gire. Las ruedas no van a ser cuadradas, ¿cierto? Deben ser redondas. ¿Ya? Esa por dar un ejemplo como demasiado básico. ¿Ya? Que tenga cierto, que se comporte a cierta velocidad, de cierta manera. La misma aerodinámica del vehículo. ¿Ya? El peso, los puntos de equilibrio. No va a ser que a determinada velocidad se empiece a levantar un lado más que otro. Todo eso está pensado, barra estabilizadora, punto de equilibrio, peso, la forma de los neumáticos, la huella del neumático, los surcos, las bandas de rodamiento, ¿cierto? Que cumplen la función con la adherencia, con el frenado, con la dirección, ¿cierto? La misma sistema de dirección que permite que si usted gira, las ruedas puedan dar ese giro, determinado giro, ¿cierto? Del vehículo, ¿ya? Los frenos que me dijeron, ustedes solamente hablaban de los frenos, los vehículos me dijeron, freno, freno, freno. Es mucho más que freno, sí. Los frenos sí, pero es mucho más que eso. También, obviamente, usted presiona el freno y el auto debe parar para evitar un accidente, obviamente, para evitar, para prevenir. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo de la seguridad activa. Prevenir que ojalá que no ocurra el accidente. ¿Su auto tiene un buen sistema de dirección? Sí, usted gira. Tiene diseñado así, ¿ya? O sea, cuando el auto sale de la fábrica, responde a todas estas exigencias de la conducción. Ya después con el uso, con el año, con los deterioros normales, con la mala operación de los conductores, con los no chequeos de los sistemas que hablamos recién, obviamente que va a ir perdiendo esas condiciones. Pero cuando recién sale a la fábrica debe responder a todas las exigencias de la conducción, la maniobrabilidad que le da el conductor. ¿Ok? Ya sea que vaya por carretera a determinadas velocidades, ya sea que conduzca en la ciudad, en los virajes, que se estacione, que retroceda. Entonces, todo eso es seguridad activa. Toda la composición del auto prácticamente está pensada para que usted lo pueda conducir con seguridad. ¿Ya? Eso entonces es seguridad activa o primaria. Ahora vamos a la pasiva. Ya sabemos que la seguridad activa previene. Ojalá no ocurra el accidente. Por lo menos por situación técnica del vehículo, no. Ahora, por responsabilidad del conductor, es otra cosa. ¿Ya? El fabricante dice, ok, yo le fabrico un vehículo bajo todas las normas que imponen, ¿cierto? Hoy en día los estándares de seguridad internacional, ya, perfecto, y se lo entrego. Su auto va a frenar, su auto va a acelerar, sus neumáticos sirven, están buenos, se lo entregamos, ¿cierto? Los vidrios se puede ver a través de ellos, ¿cierto? La aerodinámica del vehículo hace que rompa el viento sin problema, en los puntos de equilibrio, el auto se va a adherir, ¿cierto? A determinada velocidad, la dirección y todo funciona perfecto. El auto no debería darle problema. Ahora, como usted lo conduzca, si usted es imprudente, si usted es descuidado, ya ese es su problema. Pero la seguridad activa de este vehículo que yo le fabriqué está en el nivel estándar que se exige. Incluso algunos tienen más seguridad activa que otros, obviamente autos más sofisticados. ¿Ya? Ok. Que se entienda, eso es seguridad activa. ¿Ok? No solamente prevenir los impactos, como ahí me cuenta ahí, mucho más que eso. Hace que usted lo pueda conducir, desplazarse y le responda a la exigencia. A los frenados, aceleración, hasta las mismas luces. Las luces no se diseñan al azar. Todo esto, ¿cierto? Es producto de experimentos, de error y pruebas, ¿cierto? De muchas pruebas en los talleres, ¿cierto? En los laboratorios de la industria automotriz. Entonces dice, mira, esta luz molesta más, esta es mejor, esta tiene tanto alcance, la forma del foco, todo eso es producto de ingeniería ya, ¿cierto? Más detallada. ¿Ya? No son las luces, para que nos vean y podamos ver. Todo forma parte de la seguridad activa. ¿Cómo hacemos allá? Seguridad por espejos. Muy bien, dice espejos. Espejo. El espejo no te va a proteger de un accidente, pero sí te va a ayudar a prevenirlo. ¿Ya? Sí te va a ayudar a prevenir. Es totalmente activo el espejo, porque te permite ver situaciones hacia atrás. De hecho, el espejo interior tiene la función que los exteriores. Muy bien. Los espejos exteriores en todos los vehículos, ¿cierto? Son convexos. Están pensados así. ¿Por qué? Porque te permite ver a menor distancia el espejo exterior, los laterales. ¿Ya? Están pensados así. Pero hay que tener cuidado que al mismo tiempo los objetos, los elementos
se tienden a ver más lejanos porque se ven más pequeñitos. Se ven más pequeños, así que hay que tener cuidado. Pero están hechos así para que usted pueda ver a mayor distancia. El espejo interior es claro y es real. ¿Ya? Entonces está pensado que el conductor, cuando mire para atrás por los espejos, use ambos espejos. Si usa solamente uno, va a tener una percepción quizás errónea. Pero si usa los dos, el cerebro va a poder sacar una mejor proporción de la distancia y tamaño de los objetos o vehículos que vengan atrás. Y eso le va a ayudar a prevenir un accidente, obviamente que sí. ¿Ya? Vamos a la seguridad pasiva, la que protege, ¿ya? Con todo lo que tiene el vehículo, todos estos sistemas de seguridad, cada vez va avanzando más, obviamente la industria cada vez van inventando más cosas. Hoy en día, a ver, voy a pasar un dato adicional, hoy en día hay vehículos con sensores prácticamente se conducen solos. También sería meternos como piano nada. Solamente un datito. Por ejemplo, hay vehículos que tienen una especie de radar, imagínense. ¿Quién pensó hace 50 años atrás que algún día iban a venir vehículos con radar? O sea, la veíamos en películas futuristas antes, pero no hay. O sea, que el vehículo detecta un obstáculo más adelante y cesa la velocidad solo. Eso es prevenir. Eso es prevenir. ¿No? Ya, todo eso es prevención, seguridad activa. Ahora vamos a la pasiva. La pasiva comienza a cumplir su rol el momento que llega a ocurrir el accidente. Ya, repito, la seguridad pasiva cumple su función en el momento que ocurrió el siniestro. Ese momento, a partir de ese momento, es la seguridad pasiva la que cumple su rol. Sea por lo que sea que haya ocurrido el accidente, por impericia, por irresponsabilidad, por una condición climática, de la vía, lo que sea. ¿Ok? No importa que haya sido la culpa, ya es otro tema. Ok, veamos. Entonces el auto debe contar con ciertos sistemas que nos protejan cuando ya ocurrió el siniestro, por lo que ha sido. Entonces tienen sistemas que lo cuidan para que usted sufra los menores daños posibles. Dentro de eso, el más conocido es el cinturón de seguridad. Eso usted lo protege. Mira, ¿qué una diferencia rapidita que se den cuenta? Usted se coloca el cinturón, hace su viaje, de su casa al trabajo, por ejemplo. Llegó al trabajo sin ningún problema. Perfectamente, claro, no me pasó nada, todo bien. Se quita el cinturón. Ahora, digamos, ¿el cinturón le sirvió de algo? Se puede decir de nada, ¿cierto? No, me coloqué esta cuestión. Es lo que estoy diciendo, no se malinterprete. Me coloqué esto, no me sirvió de nada. Claro, no me sirvió de nada porque no hubo ningún siniestro. No hubo ningún siniestro. Entonces, es pasivo. ¿Por qué se llama que es pasivo? Porque si no hay siniestro, ese elemento mantiene su funcionalidad en inercia, ya neutra. Lo mismo que el airbag. No hay siniestro, el airbag no se activa. Entonces, por eso están pasivos. No hay siniestro, andan en modo pasivo. No están otorgando ninguna funcionalidad, podemos decir. Pero cuando ocurre el siniestro, ahí se activan estos sistemas. ¿Para qué? Para cuidarnos, para protegernos. Tal como dice ahí, en la seguridad que está para minimizar los posibles daños que sufran los ocupantes. O sea, ojalá no nos pase nada, sería lo ideal. ¿Ya? En la apoya cabeza. A ver, vamos a la imagen ahora. Yo creo que acá ya entendemos la idea, ¿cierto? Borrar la imagen ahí. Ya entendemos la idea. Los elementos de seguridad pasiva, ¿ya? Y cómo nos ayudan. Sin airbag, perdón, se me corrió la imagen. Voy a ordenar un poquito mi escritorio acá. Ahí sí, ya. Entonces, dicen que el airbag y el cinturón de seguridad en conjunto reducen hasta un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales, ¿sí? Así es, está comprobado, ¿ya? El airbag y el cinturón de seguridad trabajan en conjunto. Primer punto importante, ¿ok? Porque algunos pueden creer, ya no sé, mi auto tiene airbag, perdón, tiene airbag. ¿Para qué me voy a poner el cinturón? No, totalmente equivocado. Hay una pregunta al examen con respecto a esto, ¿ya? Funcionan en conjunto. El airbag, que son las bolsas de aire que se activan en caso de siniestro, en caso de impacto, me va a proteger, pero siempre y cuando vaya bien puesto el cinturón de seguridad. Si se le activa el airbag y usted vacía el cinturón de seguridad, podría causarle daño al mismo airbag, porque el cinturón de seguridad le mantiene sujeto al asiento.
Al tener impacto, si usted lleva cinturón de seguridad, puede ser que usted se deslice, quizás viéndose a efecto submarino por debajo del asiento, y puede que el airbag le quede en la cara, imagínense. Puede hasta asfixiar el mismo airbag. Por eso, el airbag funciona, pero conjuntamente es complementario al cinturón de seguridad. ¿Ya? Ninguno reemplaza al otro y al mismo tiempo actúan en conjunto. No se olviden. Un elemento muy importante en seguridad pasiva, hay varios, pero un elemento muy importante es el apoyacabeza. ¿Ya? Y el apoyacabeza me protege de una posible lesión cervical, ¿ya? Ante impactos fuertes, incluso frenadas bruscas, ni siquiera tiene que tener un impacto, sino que una frenada brusca ya podría producir lo que se conoce como el efecto latigazo de nuestra cabecita, ¿cierto? Y ese efecto, cuando es muy lento, ¿ya? Es propenso a que tengamos una lesión cervical. Para eso está la apoya cabeza, que debe andar ojalá bien ajustadito, que se sienta, ¿cierto?, en la nuca, acá atrásito en la nuca, aproximadamente la presión a la altura de los ojos, dice, ¿ya? Es como para saber que está a una altura correcta, la presión en la nuca de la apoya cabeza debe ir más o menos a la altura de los ojos, ¿ok? Y la separación entre su cabecita y entre su nuca y el apoyacabeza no debería ser más de unos aproximadamente 4 centímetros. ¿Ya? O sea, no puede andar muy, muy atrás. ¿Ok? Esa es como la ubicación exacta del apoyacabeza. Recordemos que en casi todos los vehículos estos son regulables, usted lo puede subir o bajar, de manera que se sienta ahí el apoyo. ¿Ok? Es decir, volvamos un poquito más. La cabina del conductor, de todos los ocupantes del vehículo, ¿cierto? Tiene muchos elementos de seguridad pasiva, muchos elementos. Está construido en base a la seguridad pasiva. ¿Por qué? Las cabinas de los vehículos cada vez incluyen más formas o terminaciones amigables con los ocupantes. O sea, ya no hay aristas en los vehículos que puedan dañar en caso de accidente. ¿No? Está constituida con formas redondeadas. Incluso muchos vehículos están acolchados en las paredes o en el techo, acolchados. Cierta densidad de acolchamiento. En caso de golpes, nos dañemos lo menos posible. ¿Ya? Los elementos del tablero igual tienen cada vez formas más amigables, sin punta o sin aristas. En caso de siniestro, nos terminan dañando más. ¿Sí? Y también podemos decir que hay muchos elementos que tienen los dos o combinan los dos tipos de seguridad, activo y pasivo. La cabina es uno de esos igual. Por ejemplo, la cabina nos protege, el techo y todo el habitáculo del conductor, de los ocupantes, nos protegen de las inclemencias del tiempo, del viento, ¿cierto? También inclemencia del tiempo, para que podamos conducir con seguridad y podamos prevenir un accidente, obviamente. Pero en caso que ocurra un accidente y que volteemos, la cabina también nos protege, porque el techo debe tener cierta consistencia, o sea, plane fácilmente, ¿cierto? Los vidrios, los vidrios de los vehículos combinan ambas seguridades. Son activos porque podemos ver a través de ellos para mover nuestro auto. Deben permitir una perfecta visibilidad desde y hacia el interior, los vidrios de los vehículos. Y también son pasivos, porque en caso de siniestro, los vidrios no son astillables. Los vidrios del vehículo son totalmente diferentes a los vidrios de una casa. Los vidrios del vehículo deben ser inastillables para que no nos causen daño. Entonces estos se fragmentan, pero no se astillan en caso de siniestro. ¿Ok? Porque lleva una lámina interior. Así deben ser todos los vidrios del vehículo. ¿Ya? Entonces la cabina en general combina muchos elementos de seguridad pasiva y activa. ¿Ok? Muy bien. A ver, veamos qué más teníamos acá. Airbag, cinturón de seguridad, carrocería, ya lo comenté. Lunas, dice. Lunas se refiere al vidrio trasero, lunetas, o vidrio en general. ¿Ya? Generalmente al vidrio delantero se le llama parabrisa y al trasero se le llama luneta en Chile. Los laterales, los laterales. ¿Okay? Esto es lo más importante que tenemos en esta imagen y eso es lo que podemos decir en torno a lo que es la seguridad pasiva.
aprovechamos también de hablar un poquito de la seguridad activa para que se entienda la diferencia entre ambas. Espero que se haya comprendido. Toda consulta, por favor, está en la ventana de chat, mientras pasamos al siguiente tema, que comprende los principios de la conducción. ¿Cuál es el siguiente tema? Las leyes físicas presentes en el transporte. Obviamente que cuando nos movemos se producen efectos físicos, ¿ya? Con la velocidad, con el desplazamiento, etc. Entonces, cuando estamos conduciendo un auto, hay varias leyes físicas que nos pueden afectar. Depende cómo es nuestro vehículo, ¿ya? Dependiendo de la velocidad, dependiendo del tipo de vía, forma de vehículo también, obviamente. Una de estas leyes físicas importantes, muy presente en la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? ¿Quién sabe qué es la energía cinética? Si me puede escribir ahí. ¿Qué es la energía cinética? La energía del, ya se los digo yo, la energía del movimiento, ¿ya? La energía del movimiento. Cuando escuchen energía cinética, ya, la energía del movimiento. Ojo que hay unas preguntas en relación a eso, ¿eh? La energía cinética, es cierto, aumenta 4 veces cuando doblamos nuestra velocidad. Va aumentando el cuadrado, ¿ya? De la velocidad. La energía cinética, ojo con eso. Ahí vamos a hacer un ejercicio enseguida con respecto a esto, ¿ok? ¿La energía cinética afecta? Obviamente que sí, pues a mayor velocidad, mayor energía cinética. Si ocurre un siniestro, más fuerza de impacto. A mayor velocidad, si un auto para de forma recta, ¿qué pasa con los ocupantes? Tendemos a seguir viajando. Por eso el cinturón de seguridad, seguridad pasiva, nos sujeta. Miren cómo está todo conectado, ¿se dan cuenta? Recién hablamos de los elementos de seguridad pasiva. Entonces, en las leyes físicas, muchos siniestros se pueden agravar de acuerdo a estas mismas leyes. A mayor velocidad, mayor energía cinética, mayor fuerza de impacto. Así es como un impacto, más o menos a unos 40 o 50 kilómetros por hora, equivale como si usted se lanzara desde un cuarto piso de un edificio a la calle. Así de fuerte es el impacto, por producto de la energía cinética. ¿Ok? Es por eso que, repito, a un impacto a gran velocidad puede hacer que salgamos despedidos fuera del vehículo. Obviamente que sí. Incluso los ocupantes de asientos traseros también están expuestos. ¿Ya? Ok. Sigamos. Otro de los efectos importantes que tenemos en el transporte es el efecto de la fuerza centrífuga. También. ¿Qué cosa es la fuerza centrífuga? Es aquella fuerza que, cuando tomamos principalmente curvas o hacemos giros, ¿cierto? Virajes y todo lo demás, hace que nuestro vehículo tienda a seguir derecho o que tienda a salir de la vía. ¿No? En las curvas este efecto es más evidente. Hay vehículos que le afecta más esto, como las motocicletas. Las motocicletas generalmente tienen muchos siniestros en curvas, ¿ya? Una porque generalmente no calculan bien el radio de la curva o porque ingresan a demasiada velocidad, sin anticipar. A los vehículos también. Recordemos que un cuerpo al acelerarlo, según la ley de la física, un cuerpo al acelerarlo tiende a seguir derecho. Entonces, por eso usted al aproximarse, al ingresar a una curva, debe disminuir velocidad para controlar el efecto de la energía cinética. ¿De acuerdo? Generalmente, cuando uno llega a la mitad de la curva, comienza nuevamente a tomar velocidad. Es como lo correcto para mantener el control en el radio de la curva. Pregunta. Voy a hacer una pregunta para que participen y es una pregunta de examen, ¿ya? Díganme, el efecto de la fuerza centrífuga. ¿Qué circunstancias puede aumentarla? ¿Ya? ¿Qué circunstancias pueden aumentar la magnitud de la fuerza centrífuga? Díganme, por favor. Le voy a dar 3 alternativas. Ya me están respondiendo, ok, no le voy a dar la velocidad. Muy bien, la velocidad, totalmente. A mucha velocidad, mayor va a ser cierto efecto de la fuerza centrífuga en una curva. Y lo otro, lo que me acaba de escribir ahí Carroquita, muy bien, también va a afectar el radio de la curva. Mientras más cerrado, más efecto de la fuerza centrífuga. Por ende, voy a abrir una curva leve. Voy a hacer acá unas rayitas. Voy a hacer unas rayitas a ver cómo salen. Una curva
otra curva y otra curva. Ya. Hice 3 rayas curvas, me imagino que lo están viendo en la imagen, hice 3 rayas curvas. Mientras más cerrada es la curva, más debe usted disminuir la velocidad, ¿de acuerdo? Porque mayor va a ser el efecto para sacarlo fuera de la curva, ¿ok? Y acá, por último, voy a hacer un ángulo a 90 grados, que es un viraje, ¿cierto? Cuando usted gire en una esquina, debe bajar mucho la velocidad para poder dar este giro, ¿cierto? Cuando uno va en una recta, ¿cierto? Y sabe que a 50 metros más allá voy a virar a la derecha, por dar un ejemplo, a la derecha, ¿ya? ¿Qué hago? Disminuyo gradualmente, incluso bajo el cambio, si voy en un cambio alto, voy incluso casi frenando y antes de llegar, ¿cierto?, a la esquina, ¿ya? Quizás suelto un poquito el freno, porque primero disminuyo, después suelto el freno y hago mi viraje a velocidad reducida, ¿ok? En las curvas lo mismo, quizás en una curva leve, usted no va a bajar tanto la velocidad, pero sí tiene que disminuir un poco. Y mientras más cerrada, más debe ir disminuyendo la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, radio la curva mezclado con velocidad, mayor es este efecto y usted debe controlarlo. La fuerza de gravedad, otro efecto físico importante. Miren, llevamos energía cinética, ¿cierto? Energía del movimiento, energía o fuerza centrífuga, y ahora la fuerza de gravedad. Claro, esto lo sufrimos en las pendientes, tanto el subir como el bajar. Subir una pendiente le cuesta mucho más un vehículo, hay que poner el cambio adecuado, va a consumir más combustible y todo lo demás. Al bajar pendientes le cuesta menos al vehículo, pero está el peligro de la velocidad, de la energía cinética, que va a aumentar debido a la fuerza de gravedad. O sea, igual todas estas fuerzas están combinadas unas con otras. Imagínense ahora, en bajada y con curva, estamos combinando estas 3 fuerzas, estas 3 leyes. La gravedad, la energía cinética a través de la velocidad que va tomando el vehículo, la fuerza centrífuga que si es con curva tendrá que sacarnos la vía. Qué peligroso. Por eso entonces ustedes sabrán o habrán visto las noticias que ocurre mucho más siniestro quizás en una pendiente con curva que en una pendiente recta. ¿Ya? En una pendiente recta el conductor se puede confiar igual. Cuidado. ¿Ya? ¿Qué dice acá al lado? Voy a leer. Dice que a veces es necesario conducir en una marcha baja para que el motor vaya frenando y no se calienten los frenos. Obviamente que sí. Cuando le toca bajar pendientes pronunciadas, muy largas, ¿cierto? También, no solamente baja el freno, sino que antes de iniciar la pendiente, asegúrese de verificar en qué cambio va. Ojalá sea un cambio bajo. Puede depender, bueno, del lugar, de la vía, ¿cierto?, que está conduciendo igual, y de la inclinación de la pendiente. Porque no todos los cambios, todas las marchas sirven para las mismas pendientes. Siempre me preguntan a mí, profe, ¿en qué cambio debo bajar las cuestas? Eso es muy relativo, porque no todas las cuestas son iguales. ¿Okay? Hay pendientes muy pronunciadas, muy empinadas, que hay que bajar en un cambio bajo en la ciudad. Es que no son tanto como en carretera. Son leves, que usted puede mantenerse en el mismo cambio y son rectas más encima. Simplemente va a estacionar un poquito. No hay para qué modificar el cambio. Generalmente, dentro de la ciudad, hay que modificar el cambio antes de subir o bajar pendiente, colocando el cambio adecuado a esa pendiente. En la gran mayoría, segunda, pero no siempre, cuidado. Hay pendientes más leves que usted la puede bajar en tercera porque el segundo sería muy bajo. Y hay pendientes, por ejemplo, me ha tocado, imagínense una pendiente de litio, piedra suelta, y no hay nada, yo la bajaría en primera. Pero son muy escasos estas situaciones, más que nada en una zona rural podría ser. ¿Ya? Esto es muy variable, ¿de acuerdo? La experiencia nos va a ir diciendo más o menos igual qué cambio es más adecuado para determinadas pendientes. Me dice, me da pánico pasar por una subida o bajada pronunciada y autos delante y atrás. Carlotita dice, acá en Valparaíso expande cada día, puro cerro, sí. Pero le comento que yo estoy en Puerto Montt, es muy parecido, también. Y acá con lluvia, peor todavía. ¿Ya? Por eso igual acá los alumnos deben aprender a salir y a salir de las pendientes con el auto detenido, se practica mucho eso. Muy bien. Jamás desenganchar el motor en una pendiente. ¿Qué cosa es desenganchar el motor? Hacer el cambio. Eso no lo haga nunca. Siempre con el cambio puesto. ¿Ya? Algunos dicen, no, es que para ahorrar benzina. No, no se ahorra nada. Lo vamos a ver más adelante en el tema de la conducción eficiente. No se ahorra combustible si usted deja en neutro. No.
Al contrario, es peligroso. ¿Ya? Ok. Este mismo efecto de las pendientes, una vez lo puede ocupar a su favor. ¿Ya? En los estacionamientos, por ejemplo, si usted tiene que estacionar en pendiente, ojo, en pendiente muy pronunciada no se permite estacionar. Pero algunas pendientes sí se permite. Si estaciona en pendiente, tenga mucho cuidado porque es peligroso. Han pasado casos de vehículos que han terminado rodando solos cuesta abajo y han terminado en una casa, en un patio, incluso hasta en consecuencias más graves, con personas, así que cuidado. Siempre que usted vea que la calle tiene inclinación, deje su vehículo bien frenado, con freno de estacionamiento, freno de mano bien puesto, quite las ruedas hacia la cuneta, como se ve acá, si es en bajada, o al revés, hacia la calzada, si es en subida, ¿ya? Y una vez que apague el motor, deja un cambio puesto, que puede ser primera o retroceso, ¿ok? Sí, marcha atrás, sí, estoy diciendo justamente eso, Carlos. Dejarle puesto un cambio, que puede ser primera o retroceso, una vez que te apague el motor. Por ejemplo, si está en bajada, aquí, deje puesto el retroceso en bajada. Si está en subida acá, le he puesto la primera. Esto es para probar todo el sistema de transmisión, ¿ya? O sea, así como usted estacione su vehículo. Muy bien, finalmente, lo último que vamos a ver con las leyes físicas está un poquito relacionada con la energía cinética, ¿cierto? Con las reacciones, con el avance del vehículo, ¿cierto? Y cuánto puede recorrer nuestro vehículo en situaciones de emergencia, ¿ya? Veamos esto entonces ahora. Ya sabemos que mayor velocidad, mayor energía cinética, mayor fuerza de movimiento y más cuesta parar un vehículo. Patricio, ¿qué me cuenta? Pero antiguamente los abuelitos dejaban una piedra cuando se estacionaban. Sí, porque antiguamente los vehículos tenían sistemas más precarios de frenado. Algunos andaban con cuña. De hecho, los vehículos de transporte pasajeros hoy día tienen que andar siempre con cuña. Cuñas de madera y las dejaban puestas. ¿Ya? También es una buena idea. Obviamente no está de más. Ok, vamos a esto entonces. ¿Qué ocurre con la velocidad? Uno de los problemas de la velocidad, estimado, es que a mayor velocidad, obviamente, vamos a necesitar más espacio y más tiempo para reaccionar y más espacio y más tiempo para frenar. Entonces, está relacionado. ¿Es peligroso? Obviamente que sí. Ya sabemos que la velocidad es un factor que incide en muchos accidentes, en muchos siniestros de tránsito. Ok. Entonces, acá debemos entender que nosotros cuando en alguna emergencia, en alguna situación apremiante, que tengamos que parar rápidamente el vehículo, como puede ser un peatón que se cruzó, un animal o alguna situación anómala a la vía, nosotros siempre tenemos que considerar que solamente en pensar, en observar, en percibir el peligro, nuestro vehículo sigue avanzando. ¿Ya? Porque de repente, cuando uno nunca ha manejado un vehículo, uno piensa, ya, me di cuenta del peligro, el auto como que para automático. No. Acá hay un tiempo que es la reacción, el auto sigue avanzando a la misma velocidad. Después hay otro tiempo que es la distancia de frenado, que desde que usted toca el pedal hasta que el auto se para. Porque cuando usted toca el pedal de freno, el auto no para automáticamente. Claro que no, el auto sigue avanzando. A mayor velocidad, mayor la distancia de frenado. ¿De acuerdo? Y después hay otro transcurso de tiempo, de distancia, mejor dicho, ¿ya? Que combina la reacción más el frenado, que se conoce como distancia de tensión total, ¿ya? Entonces hay que entender que hay ciertas etapas, ¿ya? Que el auto va a avanzar mientras usted reacciona o mientras usted intenta frenarlo, ¿ok? Digamos, es solo ver, pensar y pisar el pedal, acá, en esas tres acciones, tenemos la reacción del conductor. Esto es reaccionar. ¿Qué cosa es reaccionar? Veo, ¿cierto? Capto, percibo la situación, pienso, pero este pensar es como automático, porque esto va de la mano con la experiencia. Generalmente, cuando usted ha experimentado, no piensa mucho, porque esto ya está inserto dentro de sus conexiones neuronales. O sea, él ya le ha pasado por esto, está claro, o está preparado mentalmente incluso para esto. Entonces, es como automático. Miró, peligro. Soltó el acelerador y el freno, pisar el pedal. ¿De acuerdo? El máximo del conductor promedio, esto con poca experiencia, con mucha experiencia, pero la media es que no debería superar el segundo. ¿Ok? Ojalá fuera menos. Se supone que un conductor con experiencia lo hace en menos tiempo, o sea, aproximadamente 0,8 experiencia. Pero el conductor promedio, juntándolo a todo, es como un segundo.
¿De acuerdo? En ese segundo, el auto avanza una cantidad de metros, sí, avanza una cantidad de metros. Hay una fórmula aproximada, no exacta, para calcular esto. Sé que usted debería multiplicar por la primera cifra de la velocidad. Hagamos el ejercicio acá rápidamente. Pónganse autito como referencia, ¿cierto? Vamos a suponer que este autito va a 90 kilómetros por hora. 90 en carretera. No, mejor no, en la ciudad. Porque es más fácil que se atraviesen los peatones. Ciudad, ya. 50 kilómetros por hora en la ciudad. 50 kilómetros por hora. ¿Ok? Se le cruza un peatón de forma imprevista. El conductor reacciona, o sea, ve, observa, piensa, pisa pedal. Pasó no más de un segundo, o un segundo justo. Si va a 50. ¿Cuántos metros avanzó el auto? Solamente desde que él reaccionó, todavía no frena. Él todavía no frena. Solamente reacciona. Solamente reaccionó. ¿Cuántos metros avanzó? Para esto hay que multiplicar la primera cifra de la velocidad por 3. O sea, sería, pongamos aquí al ladito, 5 por 3. 5 por 3, 15. Aproximadamente 15 metros avanzó ese vehículo en un segundo. El conductor todavía no para. Recordemos, todavía no para. Y supongamos que aquí hay unos 30 metros. O sea, ya ocupó la mitad del espacio solo en reaccionar. Recién llevo su pie al freno, todavía no para. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, para que entendamos mejor, vamos a otra diapositiva más explícita. Vemos acá, carretera. Carretera. Vamos a hacer otro ejercicio similar al que acabamos de hacer para entender más detalladamente. Supongamos que usted va en carretera. La velocidad que usted lleva, vamos a tratar acá en este cuadrito. La velocidad que este conductor lleva va a ser de carretera, pongamos 90. 90 kilómetros por hora, ¿ya? Esa es la velocidad. Ahí está. 90 kilómetros por hora. Y de pronto, más adelante en la carretera, supongamos que unos 200 metros. Vamos a poner 200 metros. Pongamos acá que está a 200 metros la vaquita. 200 metros aproximadamente. 200 metros, ve que se le atravesó una vaquita en el camino. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Como es un conductor previsor que anticipa, él no va mirando la nariz del auto, él va mirando, mira ya, 200, 300 metros va a subirte en carretera. Y se da cuenta, toda una vaquita más adelante. Y va a 90. En solo reaccionar, ¿cuántos metros avanzó ese auto? Ahora, la misma fórmula que hicimos recién, 9 por 3, ¿cierto? En solo reaccionar, ¿cuántos metros avanzó? 27 metros, gracias Yasmina, aproximadamente. Coloquemos acá. 9 por 3, entonces, ya es igual a 27 metros. Ya. Esa es la distancia de reacción. Ya, eso es desde que él vio la vaquita hasta que llevó su pie al freno. Todavía no empieza a frenar, solamente llevó el pie al freno. Tiempo de reacción, perfecto. Ahora su pie ya está en el freno. De aquí para adelante empezó a apretar el freno ahí, más o menos un poquito exigente, ¿cierto? Con el freno, para que pare el vehículo. Ahora, la siguiente fórmula de la distancia de frenado, desde que presionó el freno hasta que logró parar el vehículo, para calcular esto hay que multiplicar lo mismo, la primera cifra de la velocidad, pero esta vez por 5. Primera cifra de la velocidad por 5. Ya, la distancia de reacción era por 3, ahora la distancia frenada va a ser por 5. 9 por 5, 45. Muchas gracias. Colocamos acá 45 metros. Vamos a anotar. Cuadro de texto. Aquí. Ahí tenemos. 45 metros tenemos. ¿Ya? Y ahí paró el vehículo. ¿Cierto? Desde que tocó el freno hasta que logró parar el vehículo, sí a 90 kilómetros por hora. En buenas condiciones. Esto en condiciones normales. Condiciones normales. Calzada seca, buena visibilidad, buena adherencia, freno neumático bueno. Aproximadamente logró frenar su auto en 45 metros. Sumemos las dos. ¿Me pueden dar el resultado si sumamos, por favor? 45 más 27, ¿cuánto les da? Y ahí me acaba de decir Duani, 72
Muy bien. Colocamos acá entonces que desde que reaccionó hasta que logró parar el vehículo, avanzó unos 72 metros aproximadamente. Metros. Vamos a poner acá 72 metros. Esta sería la distancia de detención total. Me quedó mal escrito la abreviación de metro, y perdón. Le puse la S antes ya. Metros, ya. Distancia de detención total, sí va a unos 90 kilómetros por hora, 72 metros. Afortunadamente se alcanzó a salvar la vaquita porque estaba más lejos. Se salvó la vaquita, ¿ya? Pero aquí tenemos el ejercicio entonces de distancia de reacción, distancia de frenado, y si sumamos ambas las dos, tenemos la distancia de detención total ante una emergencia, ¿ok? Profe, y ese método de calcular la distancia de detención total, donde te restan 20 a la velocidad e igual da un resultado similar. Mira, Yasmín, hay varias fórmulas, la verdad, hay varias, pero esta que estamos dando es la más simple. Puedes hacer otra igual. Hay una de distancia de frenado que es velocidad al cuadrado por 200, que es mucho más compleja, ¿ya? También esta, yo antes ocupaba esta, pero ¿sabes qué? A los alumnos les cuesta mucho esta. ¿Ya? Esta que está acá. Por ejemplo, voy a hacer la más compleja, que es velocidad al cuadrado partido por 200. Esta es así, velocidad al cuadrado, o sea, multiplicar velocidad más, por velocidad. 90 por 90 sería, 90 por 90. 90 por 90, ¿cierto? Es igual a 8100, si no me equivoco. 8100. Y después de 8100, usted lo divide por 200, que es una constante, dividido por 200. Y eso debería darle, si no me equivoco, 40,5. Esa es como más exacta, pero anda muy parecida a las 45 metros que sacamos. Es una fórmula de distancia frenado que dicen que es más exacta. Hay otras más. La que estamos dando acá es la más simple. Así que lo que yo acabo de escribir lo voy a borrar. Mejor olvídense, no se compliquen, porque hay demasiadas formas de la física para esto, ¿ya? Hay demasiadas fórmulas, ¿ok? La que estamos dando es la más simple, así es que mejor nos olvidamos de esta última. ¿Ya? Eso entonces, estimados, para sacar esas fórmulas. Por último, vamos a botar todo. Por último, también recordar algunas variables de las leyes físicas en estos casos, que es lo siguiente. Recuerden esto y no lo olviden, por favor, que al doble de velocidad la distancia de reacción se duplica, o sea que aumenta 2 veces. ¿Ya? Cuando doblamos la velocidad, por ejemplo, si vamos a 30 y después aumentamos a 60 kilómetros por hora, nuestra distancia de reacción también va a aumentar 2 veces. ¿Ok? Es la misma. Pero la distancia de frenado aumenta al cuadrado, o sea, aumenta 4 veces. Al mismo tiempo que la energía cinética es también equivalente a la distancia de frenado y aumenta 4 veces. No se olviden de eso. Sáquenle pantallazo, por favor, si pueden, porque es lo último que vamos a ver. Y nos vamos rápidamente a nuestra batalla de preguntas ahora. ¿Le sacaron pantallazo a los que están ahí en la imagen, por favor? 1, 2, 3, nos vamos y sacamos la presentación. Muy bien. Vamos a nuestra batalla de preguntas ahora sí. Rápidamente, acá ya la tenemos. Ya, Alejandra dice, muchas gracias, no sabía cómo hacerlo, qué bueno, espero que se haya entendido. Son fórmulas un poquito complejas, pero no tanto, ahí ya las tienen. Esas preguntas le pueden aparecer entonces en el examen. Ojalá que aparezca una pregunta de esas acá en nuestra batalla, veamos. Perdón, dice uno. ¿Conduzco mi automóvil con más seguridad? Sí. Aprendo cómo funciona para tenerlo en buenas condiciones. B. No cambio el filtro de aceite de motor. Y C. Uso gasolina en vez de otros combustibles. Esta está fácil. Usted va a optimizar más su vehículo si comprende esos sistemas de transmisión que vimos delante. Alternativa A la correcta, muy bien. Siguiente pregunta. Si el derrape es fuerte como norma general, ¿qué significa derrape? Que las ruedas traseras del vehículo se desplacen hacia un lado y el vehículo se atraviese. Eso es derrape. También se llama coletearse. La imagen está muy buena. ¿Ya? Eso es un derrape. Entonces, como norma general, esto puede ser más fuerte, sí. O como norma general, perdón, dice A, no debe frenar ni desembragar. B, gira el volante hacia el lado al que no se derrapan las ruedas. Y C, levante el pie del acelerador.
si el derrape es fuerte, ¿qué debería hacer usted? C, todos dicen que la C. ¿Seguro? Ya, marquemos la C. Pista. Ojo, cuidado, que en algunos derrapes, ¿cierto? Mantener la velocidad sería bueno, ¿ya? Pero si ustedes dicen la C, les voy a dejar la C ahí, pero miren la pista. La pista dice que no debe pisar el pedal de freno. ¡Ay, cambiaron algunos! Ya, ok, que se arrepiente se salva. Vamos con la entonces, ya, ok. ¿Por qué? Porque si el vehículo, ¿cierto?, se va a la cola, mantener cierta aceleración puede ser que se enderece, ¿ya? Y el volante, si lo va a girar un poco, debe ser hacia el mismo lado que se va la cola, ¿ya? Porque aquí la B dice al lado que no derrapa la rueda. No, debe ser, a ver, debe ser al lado que derrapa la rueda. Así debe girar el volante. O sea que en estas circunstancias, usted debería levemente girar el volante hacia allá, así, como acabo de poner la flecha, levemente. Y quizás manteniendo cierta aceleración para que el auto se enderece. Lo que nunca debería hacer sería embragar o frenar, mucho menos frenar, ahí sí que no. Ok, sigamos. Pregunta número 3 dice, ¿cuál es la razón principal por qué la distancia mínima entre el conductor y el volante deben ser de 25 centímetros? Ya la distancia que debemos mantener para no conducir muy apegados al volante. A, porque el cinturón de seguridad es más eficaz. B, porque al sentarse a mayor distancia no tendría suficiente visibilidad. Y C, porque la distancia de acción del airbag se debe explotar. La imagen lo dice todo, ¿cierto? Alternativa C, la correcta, sí. Esa una, pero también porque la distancia es cierto importante para tener un buen dominio de dirección, debería ser una que nos permita tener nuestros brazos ligeramente flectados, igual, ¿ya? Pregunta número 4, dice, ¿cuál es la función del velocímetro? Recordemos que siempre hay que dar unas miraditas al tablero de instrumentos, ver las luces de testigo y entre ellos también chequear que la velocidad no sea excesiva. ¿La tiene correcta? Indicar la velocidad de circulación. No nos va a indicar la temperatura, ni la distancia recorrida, eso lo hace el cuenta kilómetros, las revoluciones lo hace el tacómetro, el velocímetro marca la velocidad. Muy bien. Pregunta número 5. Pregunta número 5 dice, usted va circulando a 50 kilómetros por hora a lo largo de un camino plano y de asfalto. Las condiciones climáticas son buenas, o sea, todo está normal. Neumáticos igual están buenos. En estas circunstancias, detenerse le tomará aproximadamente. Antes que respondan la pregunta, les quiero yo preguntar a ustedes, ¿qué me están preguntando? ¿Distancia de reacción? ¿Distancia de frenado? ¿O distancia de tensión total? ¿Qué me están preguntando? ¿Distancia de reacción? ¿Distancia de frenado? ¿O distancia de tensión total? Muy bien, Alicia, gracias. Me están preguntando distancia de tensión. Por eso primero saquemos la de reacción. La de reacción, si va a 50, 5 por 3, 15. Listo, sacamos la de reacción. 5 por 3, 15. Ahora saquemos la de frenado. 5 por 5, 25. ¿Cierto? 5 por 5, 25. Distancia de reacción 15, distancia de frenado 25. Sumemos ahora. Sumemos 15 más 25. ¿Cuánto le dio a ustedes? 15 más 25. 15 más 25 sería. Nadie hace la suma. Quiero que me den el resultado de 15 más 25. 40, pero tiene que ser 40, perfecto, 40 metros. Ahora, ¿cuál es la que más se aproxima de las tres alternativas? ¿Cuál es la que más está más cerca de ese resultado que sacamos? La de muy bien. A eso quería llegar. Que estos resultados no son exactos. No son exactos, son aproximados. Entonces puede haber una variación, una variación. Por eso hay que marcar la que más se aproxima. ¿Ya? Hay una diferencia de 5 metros en la que sacamos nosotros con la alternativa D. Esa es la más aproximada. Esa es la correcta. ¿Ok? Muy bien. Pregunta número 6. ¿La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad? O sea que dice que la distancia de frenado aumenta 4 veces según la energía cinética.
según el aumento, al doblar la velocidad, ¿es correcto? Sí, lo dijimos adelante, yo les pedí que saquen un pantallazo a la última diapositiva que había. Verdadero, muy bien. Pregunta 7. ¿Cuál de estos elementos pertenece al sistema de seguridad secundario? Recordemos que secundario es pasivo. Secundario es pasivo. A, cinturón de seguridad. B, sistema de suspensión. C, la dirección. ¿Cuál es pasivo o secundario? Cinturón de seguridad, excelente. La A, muy bien. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al cinturón de seguridad? Afirmación verdadera. A, el cinturón de seguridad es más necesario cuando se conduce en carreteras. Siempre es necesario. B, los airbags o bolsas de aire reemplazan ventajosamente al cinturón de seguridad. No lo reemplazan, actúan en complemento. C, para quienes viajan en el asiento trasero en un automóvil, el cinturón de seguridad no les presta utilidad. Les presta a todos. De hecho, un ocupante de atrás puede ser arrojado violentamente hacia adelante si va sin cinturón de seguridad. Es muy peligroso. B, el cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. Correcto. Está comprobado. Es un muy eficiente sistema de seguridad pasivo. Pregunta 9. El líquido refrigerante pasa por canales alrededor del motor. ¿Hacia dónde se va el líquido refrigerante para que se enfríe después que sale de los canales del motor? ¿Hacia dónde vuelve? A, al carburador. B, al alternador. C, al radiador. ¿Hacia dónde vuelve? Hacia el radiador. Ahí es enfriado nuevamente. Muy bien. Y ahí tenemos, están agregando agüita verde, ¿cierto? Última pregunta. Si la parte trasera de su vehículo patina hacia un costado, ¿usted qué hace con la dirección? Recién yo mostré una flechita. O sea, si se roncea o si hace un derrape, ¿usted debe girar las ruedas delanteras en sentido contrario a la patinada? B, ¿usted debe girar las ruedas delanteras en el mismo sentido de la patinada? Y C, frena bruscamente. Para nada frena. Si la cola del auto se me va hacia la derecha, giro las ruedas también hacia la derecha para mantener la línea del vehículo en el mismo sentido de la patinada. Respuesta B, la correcta. Resultado final, todas buenas. 10 de 10. Espero que no la olviden. Y hasta aquí, estimados alumnos, hemos quedado con el tema del día de hoy, los principios de la conducción con nuestra batalla de preguntas incluida. Espero que haya sido de su agrado y que también forme parte de su aprendizaje, ya que incremente su aprendizaje y conocimiento y les sirva. Gracias, Denis, gracias por tus comentarios. Ustedes, con su participación, hacen que esta clase sea mejor, créanme, porque no es lo mismo que yo estuviera hablando solo acá. Así que gracias por su participación, por su atención prestada, por sus lindos comentarios igual. Nos vemos mañana en un nuevo tema. Recuerden, a las 10 de la mañana un video test. ¿Quiera participar? De las 11 de la mañana, un nuevo tema de nuestro libro del nuevo conductor. Que esté muy bien. Hasta mañana. Chao, chao. Ha sido Mauricio. Para práctica test, cerramos sesión. No se olviden recomendarnos. Gracias, gracias.